Soy licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica. También soy geógrafo de la Universidad Nacional. Eh, He realizado algunas publicaciones relacionadas con historia de Colombia, con enseñanza de la historia de Colombia. También algunas en un atlas de geografía de Colombia, donde también pude tener la oportunidad de escribir acerca de la situación del café en Colombia. Vamos a iniciar hablando pues sobre el Frente Nacional, que es como el tema principal de nosotros. Entonces, no sé, profe, digamos desde su punto de vista como docente y con todos los estudios que su merced ha tenido a través de los años, ¿qué piensa su merced sobre el Frente Nacional o qué cree usted que fue o es el Frente Nacional en la historia de Colombia? El Frente Nacional se ve como una solución frente a una dictadura. Cuando vemos los periodos de historia de Colombia sabemos que, digamos que desde el siglo XIX se viene consolidando un conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, que si bien los conservadores fueron tal vez los que más llevaron el poder, los que más tuvieron el poder durante más décadas, digamos lo que en el punto más álgido, que es en el gobierno de Laureano Gómez, donde hay una crisis conservadora, se da este momento de la violencia, que pues digamos como su punto más álgido conocemos el Bogotazo. Y en todo este momento de la violencia, pues digamos lo que el Estado falló en su labor, en su deber de pronto de tener el monopolio legítimo de las armas y de asegurar, digamos, los derechos a la población colombiana, también perdió en la manera en que podía ejercer el poder en el territorio. Entonces, digamos, lo que era un Estado que ya no representaba una salvaguarda, sino que veíamos que los territorios en Colombia estaban siendo dominados por otras facciones, por guerrillas conservadoras, por liberales, por diferentes grupos que empezaron a surgir como bandoleros políticos también. Y todo esto pues encadenaría en una situación que, digamos que durante el gobierno de Laureano se vio esta crisis política tan alta. Además de eso, pues digamos lo que hay una lucha también respecto a dónde se va a concentrar el poder. Este gobierno conservador de Laureano quería, con una de las reformas, una de las reformas que fue la de Laureano del 53, buscaba pues concentrar más el poder en la figura del presidente, ¿cierto? Nosotros sabemos que hoy tenemos tal vez la fortuna de tener una distribución del poder en las tres ramas que ya conocemos, pero en aquel entonces pues estábamos bajo la Constitución de 1986 y esto generó que fueran posible generar reformas que concentraran más aún el poder en el Ejecutivo. Entonces teníamos una reforma que le daba más poder al presidente. Además de eso, teníamos una situación de un conflicto, ¿sí?, desacerbado. Teníamos de una época que le denomina la violencia y digamos que un periodo de la historia se llame la violencia significa que era muy violento porque pues en realidad violencia siempre ha existido en nuestro país. Pero en ese momento era tan exacerbada y los niveles de sevicia eran tan impresionantes, tan altos que era un caos que de alguna manera, pues, Gustavo Rojas Pinilla, como parte del ejército, como parte, digamos, del ejército colombiano, se toma el poder. Y esto, digamos, lo que cuando yo comentaba sobre la historia de América Latina se ve como la dictadura, ¿sí? Se supone que somos conocidos como la democracia más antigua del continente. Y esto se debe a que, pues sí se presentó una dictadura que algunos autores, algunos teóricos la denominan la dicta blanda, porque efectivamente durante esta dictadura se dio el voto a la mujer, hubieron grandes reformas en la infraestructura, como por ejemplo la red de ferrocarriles que conectaba, digamos, el centro país con la costa atlántica. De la misma manera se generó la llegada de la televisión, eh, eh, o sea, hubieron cambios demasiado progresistas durante esta dictadura. Sin embargo, era darle el poder a los militares, mientras que los militares tenían el poder, pues, ¿qué pasaba con los que ostentaban el poder durante cientos de años, que eran los liberales y conservadores? Pues, lógicamente,
esto no sentó bien a esa oligarquía que mantenía el poder durante muchas generaciones. El Frente Nacional fue el papá del conflicto contemporáneo. Entonces, pues digamos lo que, en conclusión, el Frente Nacional, para algunos sería como esa oportunidad de finalizar una dictadura, para otros sería, digamos que, prolongar una dictadura, porque en realidad pues no había democracia y lo que había sido fue un paso digamos, de que los militares soltaran el poder para que lo cogieran las clases hegemónicas, pero efectivamente sí considero que yo creo que la mayoría de autores estarían de acuerdo en que es el momento donde empieza la historia reciente de Colombia, es decir, cuando nosotros miramos desde cuándo empezamos a hablar de guerrillas comunistas, desde cuándo empezamos a hablar de esa figura de paramilitares contemporáneos, desde cuándo empezamos a ver, digamos, esa pugna con que si el poder lo tiene el Congreso, si lo tiene el presidente, si el presidente puede juzgar o eso está aparte, todo este tema, pues nació en el Frente Nacional, así que es muy importante las repercusiones que ha tenido hasta el día de hoy, ¿no? Pero ¿siente su merced que el Frente Nacional nos ha dejado un legado bueno o malo? Y, o sea, digamos como que se entiende o sea, que todo el mundo lo ve como algo malo, pero digamos hay cosas también buenas que en cierta parte trajo. Pero actualmente, digamos, el legado que nos ha dejado esto, su merced siente que ha sido bueno o malo, o desde su punto de vista siente que sirvió de algo o no sirvió. Pues yo digo que es difícil denominar algo que sea totalmente bueno, que sea totalmente malo. Efectivamente dejó cosas buenas y cosas malas. Considero que muchas veces estos gobiernos que hicieron parte del Frente Nacional lo que hicieron fue como gobernar sin ninguna diferencia entre liberales y conservadores. Y generalmente se mantenían esas políticas, que generalmente eran políticas destinadas a concentrar el poder en la presidencia. Entonces, digamos, lo que llegaron, digamos, como una conclusión entre liberales y conservadores era pues a mantener el poder. Y pues para aquella época pues no existía mucha participación de otros partidos políticos. Incluso pues en un momento participó en, para el gobierno de Alfonso López Michels en lo que fue la ANAPO, que pues digamos que tenía todo este carácter de socialista. Al final le robaron las elecciones y eso terminó pues digamos con el nacimiento del M-19. Durante el gobierno de Guillermo León Valencia, pues digamos, en aquella época, con también la influencia que había de la Revolución Cubana, se tenía ese pensamiento de que, pues, digamos, si hoy decimos que el enemigo es el narcotráfico, pues en aquella época el enemigo era el comunismo. Y la idea de esas ideas comunistas que se supone que estaban llegando a Colombia, que se iban, digamos, que fortaleciendo los partidos como el Partido Comunista Colombiano y demás, pues dio como origen a estas repúblicas independientes de Marquetalia, de Río Chiquito, del Pato, que digamos que el gobierno del Frente Nacional, en este caso el de Guillermo León Valencia, pues pedían todo eso como una amenaza al poder que tenían, los bombardearon de una manera que incluso hoy no está permitida, que es con napalm, todo este tema, que generó pues el surgimiento de la guerrilla de las FARC, ¿no? Entonces, digamos que también fueron, el Frente Nacional convirtió esas guerrillas, de pronto esos grupos bandoleros que iban como robando fincas y cogiendo eso que robaban y distribuyéndolo entre ellos y sus familias, pues lo terminó convirtiendo pues digamos, en unos grupos armados consolidados pues a falta de opciones democráticas, ¿no? Sin embargo, considero que si se hubiesen dado unas medidas más democráticas, donde el poder no estuviese tan concentrado en los partidos tradicionales, hubiésemos evitado, pues digamos, alimentar tanto la ideología de grupos armados que se mantienen hasta hoy, ¿no? Y es verdad que los grupos armados hoy en día han cambiado tanto que no los podemos comparar con los de aquella época, o sea, no podemos comparar las FARC de los 60 con las FARC de hoy en día, porque pues digamos que en aquella época no existía este factor del narcotráfico y eran un poco más ideológicas, ¿no? Porque también nació durante esta época pues el ELN y el ELN pues tenía un carácter mucho más ideológico que incluso las FARC. Sin embargo, pues
el conflicto se ha transformado y hoy en día, a pesar de que se conservan estos grupos armados, pues han perdido mucho ese factor ideológico, pero han logrado mantener un conflicto durante muchas décadas. Entonces sí considero que ha sido una repercusión principalmente negativa. Pero pues bueno, eso depende de muchos puntos de vista. ¿Qué lecciones podemos aprender nosotros del Frente Nacional para el presente de nuestro país o para el futuro que pues tenemos encaminado de aquí para adelante? Bien, muy bien, es una pregunta muy interesante. Pues yo creo que el Frente Nacional en cierta medida representa lo que el poder que puede hacer una carta magna como la Constitución. En muchos momentos de la historia de Colombia se han dado guerras por el hecho de definir unas reglas del juego y las reglas del juego están determinadas por una constitución. Hoy en día tenemos la posibilidad de ver una constitución que es demasiado progresista, o sea, no lo digo yo, sino lo dicen gente de diferentes partes del mundo que incluso ni en Europa tienen, digamos, a veces constituciones como la nuestra, que es demasiado liberal, demasiado progresista. Y uno de esos puntos es esa división del poder. Cuando uno ve, por ejemplo, el poder que tenían los presidentes del Frente Nacional era casi que un poder absoluto. Podían denominar, por ejemplo, estados de crisis y tener la posición de tomar las decisiones a nivel militar, a nivel económico que quisieran. Podían judicializar, podían poner y quitar alcaldes y gobernadores. Era una cosa, digámoslo que, una concentración abismal del poder que tenía un presidente. La democracia en Colombia, digamos que para que funcione y el gobierno sea legítimo y sea viable, generalmente necesita de la participación de nosotros. Y ustedes, pues, precisamente en su labor de abogados, pues, representan también la voz de la gente que en cierta medida quiere tener el poder de decidir sobre su futuro, decidir sobre su vida, porque es que las leyes nos afectan en todo sentido. Entonces, esto me parece muy importante, que es una de esas lecciones que nos deja el Frente Nacional, y es que de todo ese desarrollo y esa trascendencia histórica, esas luchas históricas, pues nosotros hemos heredado ciertas posibilidades de ejercer nuestro poder y nuestro valor como ciudadanos, como colombianos. Entonces yo creo que uno puede ver que se han dado las condiciones para que de alguna manera exista un ejercicio democrático. Claro que si falta aún muchísimo para ejercer una democracia, digamos lo que transparente y legítima y 100% verdadera, pues faltará bastante, pero pues digamos que es un trascender histórico, es un camino que se viene recorriendo y el Frente Nacional pues nos deja eh, muchas herramientas de análisis y muchos momentos que nos permiten darnos cuenta de cómo se ha cambiado el ejercicio de la democracia y cómo todo eso depende de una constitución, ¿no? Por eso yo creo que debemos ser muy críticos cuando un presidente, sea de su ideología que sea, digamos, habla de una reforma constitucional, porque pues eso lo cambia todo, ¿no? Y cuando se habla de reforma constitucional surgen diferentes sectores de diferentes bandos, de izquierdas, de derechas, de ultraizquierda, de ultraderecha, y también surge otra vez la religión y surgen cristianos y surgen católicos y toda la gente pues sí quiere dejar algo plasmado ahí porque pues de alguna forma eso lo determina todo y pues por eso debemos ser muy críticos cuando surgen estas ideas de constituyentes. Entonces yo creo que todo eso también no lo deja pues este momento del Frente Nacional. Em, Buenas noches, profe. Buenas Digo, noches, Richie. buenas noches. Digamos, ya hablando de estas reformas, pues digamos, por este episodio, pues intentan implementar reformas en este momento, pues digamos la de 1953. Y pues mi pregunta para usted sería, ¿cuáles fueron las principales circunstancias que llevaron a Laureano Gómez a proponer la reforma de 1953? Bueno, es que es una situación donde Laureano Gómez termina pues llegando de una manera, en realidad los conservadores en esta época terminaron llegando de una manera muy difícil al poder. Dentro de la República Liberal, los liberales cuando pierden el poder, en realidad no fue digamos, por su pérdida de populismo, sino fue que había una división interna en el Partido Liberal entre los liberales tradicionales y el nuevo liberalismo.
donde no se ponen de acuerdo, mandan dos presidentes y pues si sumáramos los dos presidentes liberales tenían más fuerza que el único presidente conservador, el único candidato, perdón. Entonces terminan perdiendo el poder los liberales, terminan llegando los conservadores al poder y lógicamente cuando llegan nuevamente los conservadores al poder, pues dicen, venga, estuvimos a punto de perderlo todo de alguna manera, ¿sí? Pues la República Conservadora duró desde el 86 hasta el 30, o sea, fueron más de 40 años de gobierno conservador, mientras que los liberales solo duraron 16 años. El regreso de los conservadores al poder tenía que permitir de alguna manera, digamos lo que el objetivo de conservar el poder. Y para conservar ese poder, pues el presidente necesitaba, digamos que tener unas funciones más amplias. Entonces, yo creo que lo que impulsó más esta reforma del 53 fue la necesidad de preservar y mantener el poder conservador como la única forma, digámoslo así, de gobierno viable para Colombia. Entonces considero que en cierta medida el gobierno estaba muy, digamos lo que desenchufado de esta situación, tanto así pues que esa desconexión se evidencia en una reforma que cuando ve que el pueblo está en caos, busca generar más concentración de poder, cuando pues uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Y pues esto terminó pues efectivamente en que pues además Laureano Gómez de formular esta reforma tiene un derrame cerebral, si no estoy mal, eso sí cae enfermo, el vicepresidente que era Urdaneta tiene que tomar el control. Y pues esto en la visión de la gente era, pues llega este tipo, pone una reforma que va a concentrar más el poder, luego cae incapacitado, estamos hablando de una época muy conservadora, entonces siempre el político y su estado físico y su estado de salud representa también qué tan buen líder puede ser, digamos, en el imaginario de muchos colombianos y pues para eso llega un militar y se toma el poder. Entonces yo creo que en cierta medida esta reforma le dio más legitimidad al gobierno pues dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? ¿Cómo cree usted que hubiera sido Colombia si la reforma de 1953 se hubiera implementado, se hubiera puesto a cabo, de formar parte de nuestro sistema? Bueno, es algo complejo de imaginar porque los escenarios posibles son infinitos. Si uno hiciera el deber de pensar si se hubiera aprobado se hubiera aprobado esa reforma, bueno, si uno ve el contexto global, eh, digamos que en Estados Unidos estaba esta Escuela de las Américas, donde muchos gobernantes de América Latina pasaron por esa Escuela de las Américas y se formaron como dictadores, ¿no? Considero que de haberse legitimado el gobierno conservador, probablemente hubiese pasado lo que sucedió tal vez en Argentina con Videla, en Brasil con Castillo, en Chile con Pinochet, de pronto un gobierno que hubiese sido un poco más de corte fascista. Gustavo Rojas Pinilla logró llevar como ese favor de la gente y como de alguna manera pues llegar un poco más al pueblo, a lo popular. Eso sí, pues con unos lunares gigantes como la masacre estudiantil que se perpetró también durante el gobierno de él, o sea, también no podemos decir que todo fue color de rosa, no, pero considero que fue un poco mejor que se hubiese que si el poder se hubiese legitimado con los conservadores y se hubiera dado esta reforma, hubiese sido de pronto una historia un poco más oscura aún. En cuanto a la reforma de 1957, como nos has dicho en lo largo de esta entrevista, digamos que la historia política de Colombia pues ha estado marcada por eventos importantes que pues transformaron como tal su democracia, ¿cierto? Entonces digamos que en esta reforma algo importante es la caída del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, la participación de la mujer en la política y pues algunos otros elementos que fueron claves en este proceso. Entonces digamos que me gustaría plantearte algunas preguntas como para profundizar como el impacto que estos eventos tuvieron en la consolidación de la democracia pues del país. Entonces digamos que para empezar me gustaría que nos dijeras de pronto qué papel crees que jugó en esta reforma la caída del gobierno
de Gustavo Rojas Pinilla pues en este proceso. Es interesante ver cómo, pues, de alguna manera el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla decide entregar el poder con una reforma. O sea, si lo miramos comparativamente el escenario colombiano con el de América Latina, pues la mayoría de dictadores se mantuvieron a sangre y fuego en el poder hasta que de alguna manera hubiese un golpe de Estado que lo sacara, sí, muertos de alguna manera. Demuestra para mí un punto muy importante que a veces no sabemos comprender muy bien de la historia de Colombia, y es que las palabras funcionan, la negociación funciona. O sea, los, las negociaciones de paz han hecho más que el intento exacerbado de algunos políticos por solucionar el problema erradicando al otro, ¿sí? O sea, ¿cuántos años llevamos intentando con diferentes presidentes acabar con las FARC y exterminarlos a todos? O sea, han pasado muchos presidentes y no lo han logrado. Sin embargo, Juan Manuel Santos logró movilizar más de 14.000 guerrilleros de las FARC. 14.000 guerrilleros. Uno dice, sí, las FARC continúan, sí, hay disidencias y muchos de ellos pues no sabían nada más sino pues traficar droga y pues se siguieron dedicando al tráfico de drogas. Pero si lo comparamos, tal vez de un ejército que tenía más de 20.000 hombres, hoy cuenta con 4.000. Entonces, si lo hablamos estadísticamente, fue un impacto gigante que tuvo las negociaciones, por ejemplo, del 2016. Y si uno mira hacia atrás, pues las negociaciones de paz que hizo, por ejemplo, Gustavo Rojas Pinilla con las guerrillas liberales de los Llanos, permitió la desmovilización de una gran cantidad y casi que la totalidad de guerrillas liberales. El punto sí es que esta labor de la negociación de paz resulta ser muy efectiva para los cambios, digamos, y la consolidación de la democracia. Y esto, pues, digamos que me parece que lo representa muy bien esa reforma del 57 que logró, pues, de alguna manera frenar un poco esa violencia y ese momento antidemocrático y pues sí empezaríamos rumbo que pues no podríamos decir que fue la reforma de la democracia, pero pues sí permitió de pronto evitar escenarios de más conflicto, de más guerra, de más violencia, ¿no? ¿Qué papel crees que se le otorgó a la participación política de la mujer con la reforma de 1957? Bueno, muy bien, me parece que pues en cierta medida el reconocimiento a la mujer pues fue lógicamente un avance gigantesco en términos de generar una democracia más participativa que representara pues digamos a nuevos sectores. Sin embargo, creo que también hay una gran influencia de la política internacional, de lo que estaba pasando en el mundo, que para 1957 digamos que se estaba empezando a ver la inmersión de la mujer en diferentes campos, también del trabajo, la economía, la política, y pues el voto era también una forma de que Colombia respondiera a estos cambios que se estaban generando, digamos, a nivel mundial. Y yo creo que esto fue muy consciente Gustavo Rojas Pinilla porque permitió una conexión más grande con el mundo, ¿sí? Por ejemplo, trayendo la televisión, también, por ejemplo, conectando los puertos con el centro del país, Buenaventura y Santa Marta, Barranquilla. Y todo esto pues tenía que estar respaldado también con la posibilidad de que la gente entendiera que pues tiene un papel dentro del desarrollo económico del país a través de su participación política. Y en este caso pues era evidente que era absolutamente necesario y fundamental pues la participación femenina. Digamos, también tenemos la reforma del 68, que esa reforma desde mi punto de vista, digo yo, que es una de las reformas que implementó muchas cosas porque en esta reforma surgió, pues surgieron nuevos ideales y formas como digamos de pensar sobre muchas cosas, pero digamos que ante todo fue como la época en la que por primera vez los jóvenes en mayoría aprendían, digamos, a leer, aprendían, digamos, cómo a surgir en diferentes cosas, también empezó a hablar sobre o sea, sin perjuicios y sin verlo desde alguna mala forma, lo del sexo, sobre lo de las drogas, pero también hay algo de lo que en esa reforma se implementó, se basó mucho, que fue el poder ejecutivo y legislativo, porque ya después de esa reforma se empezó a hablar de estos dos poderes. Entonces, profe, ¿siente usted que introducir, digamos, especialmente el poder ejecutivo y el legislativo en el Estado colombiano fue un plus?
digamos, bueno o qué, digamos, trajo eso, digamos, para nosotros como Estado en ese momento? Yo siento que esta reforma ya era como el síntoma de una enfermedad. La enfermedad era, pues, digamos, la Constitución del 86, que era una constitución que era demasiado conservadora, pues, digamos, fue impulsada digamos, el inicio del gobierno conservador, que hablaba de la unificación, de que todos los colombianos somos iguales y todos bailamos, escuchamos, vivimos lo mismo, todos, o sea, somos, digamos, de una visión muy europea de que todos somos iguales y todos vamos para el mismo lado, cuando Colombia es muy pluricultural, multicultural. Una constitución que también hablaba de que pues éramos el gobierno de Dios, ¿sí? O sea, estaba Dios implícito muy en esa constitución y ahí pues le daba muchísimo poder a la iglesia. Y digamos lo que hoy hablamos de un Estado social de derechos porque está plasmado de esa manera en la constitución. Entonces, este fue como el intento más grande que tuvo la Constitución del 86 de cambiar. O sea, se revisaron como, si mal no recuerdo, más de 200 artículos y terminaron cambiando casi 70 artículos de la Constitución. Y era unas reformas que venían, digamos que impulsadas por el presidente, por Carlos Lleras, pero que venían con una fuerte influencia de afuera, ¿no? Porque, ¿qué pasaba? Que había una forma en que se estaban administrando los estados y los estados que estaban creciendo. Entonces, esto también empieza a surgir durante la Guerra Fría, con una visión de la Guerra Fría, un escenario post Segunda Guerra Mundial, donde vemos que hay una competencia seria por demostrar quién ofrece el mejor estilo de vida. Y ese estilo de vida, pues teníamos tres mundos, el primer mundo representado por estos países capitalistas como Estados Unidos y Europa, el segundo mundo por los países comunistas, y nosotros en el tercer mundo con una etiqueta de que estamos en vía de desarrollo, y ese vía de desarrollo a veces es como tan amplio, ¿sí? O sea, ¿qué es el desarrollo? Entonces, pues efectivamente, ¿qué es el desarrollo? Pues nos lo dijo Estados Unidos, porque pues nosotros escogimos un bando. Y ese bando de los Estados Unidos nos decía, pues el desarrollo es que la gente vote, que la gente, que los jóvenes puedan prepararse un futuro, puedan pensar de pronto en comprarse una casa, en comprarse un carro, que haya educación pública, que haya educación privada, que haya, digamos que, una forma de tecnificar al país y de esta manera pues pensar que también el Estado tenía que ser más amplio, de la medida en que no podíamos seguir gobernando desde solamente, aunque se le da mucho poder al Ejecutivo, incluso el Ejecutivo tiene ya la posibilidad de determinar la economía y todo este tema, pero pues también se empieza a pensar en una banca central y en cómo nuestra economía empieza a jugar en el mundo, ¿cierto? Entonces pues entran modelos económicos como el modelo de sustitución de importaciones, donde Colombia pues de alguna manera fortalece una industria, entre esas la industria cafetera empieza a tomar un papel muy importante, nos mete casi que el café en el capitalismo mundial y todo esto se da pues también con la necesidad de que el Estado sea eficiente. Merced como docente, ¿qué lecciones siente que puedes traer de este cambio o de este giro que hizo esta reforma? Porque esta reforma pues fue la encargada de hacer un giro totalmente grande, pero siente usted como docente que qué lecciones le dejaron como para usted transmitirlas de pronto a sus estudiantes o como en su comprensión política. Siento que es muy importante hoy en día analizar el panorama político internacional. O sea, eh, sabemos de algo que es el efecto mariposa, yo creo que también pasa en la política, y es que el efecto mariposa dicen que un aleteo de una mariposa en el otro lado del mundo puede causar un huracán de este lado del mundo, ¿no? Y considero que efectivamente eso es algo muy cierto y es que lo que pasa en la política mundial nos va a afectar de una manera radical. Yo como docente considero que cuando uno conoce mejor la historia, el panorama político internacional, las circunstancias que está viviendo, digamos, el territorio, le va a permitir a uno tomar decisiones más acertadas
relacionado al qué hacer. Digamos, viendo la historia de estas reformas, es muy importante entender qué hay detrás de esos intereses, ¿sí? ¿Qué hay detrás digamos, y qué implicaciones y qué consecuencias puede traer este tipo de reformas, ¿cierto? Porque los intereses siempre van a haber muchos intereses y van a haber fuerzas ya no solamente arraigadas aquí a nuestro país, sino fuerzas de afuera que también están influenciando fuertemente, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante para poder entender cómo un cambio, aunque sea minúsculo, de un decreto, de una reforma, nos puede cambiar la forma en que nosotros vivimos. Sí, profesor, sí. Ya digamos, en otro contexto ya pasaríamos, digamos, a la reforma del 76, que es, digamos, como la última que tenemos que hablar nosotros. No sé, Richard, de pronto si la preguntas tú. Pues digamos, pues la primera pregunta que le tendría es, ¿cuál cree que fueron las principales razones que impulsaron esta reforma constitucional pues, de 1976 durante el gobierno de Alfonso López Michelsen? Esta reforma está impulsada por la crisis, como muchas de las reformas, y esa crisis política generalmente es cuando se pierde la legitimidad del Estado. Para el Estado, y no sé si ustedes, yo creo que han leído a Max Weber, cuando habla de la dominación. Y cuando Max Weber habla de la dominación, es como yo como, digamos, como, en este caso, en la política como gobernante, yo cómo puedo ejercer el poder y que ese poder la gente lo respete y diga, sí, estoy de acuerdo. Llegar a ese punto de la dominación era muy complejo para el gobierno de ese entonces cuando, digamos que el Frente Nacional se veía como ese salvador, ¿sí? Que va a acabar con la guerra bipartidista y ahora está dejando una guerra que es aún más compleja que la violencia bipartidista, porque es que ya no solamente se matan porque sean azules y rojos, sino ya empiezan a surgir variaciones como por ejemplo grupos guerrilleros de corte marxista-leninista y otros que son de corte maoísta-marxista y otros que son más de corte democrático y otros que son más de corte indígena. Empiezan a surgir movimientos estudiantiles, surge la NUC, que es este movimiento campesino para generar una reforma agraria que permitiera que los campesinos que llevaran mucho tiempo trabajando en la tierra tuvieran la tierra, ¿sí? Tuvieran el título de la propiedad de la tierra. Entonces también surgían los movimientos campesinos, pero también estaba surgiendo estas luchas indígenas por declarar el resguardo y la propiedad indígena comunal, porque a ellos no les interesa tanto la tierra para mí, sino la tierra para mi pueblo, para mi comunidad. Y entonces ya no estamos hablando de liberales y conservadores, sino ya empiezan a surgir una gran variedad de ideas, de corrientes, de ideologías que buscaban tener un papel en la política. Y la política no se los permitía porque habían solo dos opciones, liberales y conservadores. Entonces, cuando se pierde esa legitimidad, según Max Weber, se podía dar de manera legal, que era lo que hacía el Estado, y legal como, pues, yo soy el gobierno, yo tengo el poder, yo tengo el ejército, ustedes obedecen o yo los mato de alguna manera, ¿sí? O sea, y eso llevó muchos a las armas, ¿sí? Incluso pues está el caso de Camilo Torres Restrepo, que incluso pues siendo cura se terminó uniendo a las filas del ELN. Y de la misma manera pues llevó a que muchos movimientos utilizaran las vías de hecho. Para esta reforma, pues en el 77 se da el gran paro nacional, que es el paro más grande que ha tenido la historia de Colombia, donde la gente en el barrio Policarpa de Bogotá se atrincheraba y se tomaba las casas que iban a estar a la venta y se tomaban, digamos que propiedades y pararon el país y la ciudad durante mucho tiempo. Pues también lo hacían de manera violenta, a pesar de que era gente de la ciudad, sí. Uno veía pues a los jóvenes, hasta las madres saliendo a sacar cosas de donde fuera para poder cerrar la vía y todo esto pues en el marco del paro del 77.
Y habían, por ejemplo, las guerrillas como el M-19 que decían, no, no, yo no soy marxista, yo no soy leninista, yo no soy de izquierda, yo soy democrático y yo quiero es que haya unas reformas que eran 3 y pues quedaron plasmadas en la Constitución del 91. El punto de todo esto es ver cómo de alguna manera el Frente Nacional fracasó en su deber de legitimar el Estado, ¿sí? Porque cuando solamente existe esa legitimidad legal, se pierde la dominación. Es como cuando uno, por ejemplo, está adolescente y el papá le dice o la mamá le dice, es que usted tiene que hacer caso porque yo soy su papá y ya, yo soy su mamá y ya. Eso puede que funcione a los 9, a los 10, a los 11. A los 12 ya como que empieza a generar como que no creo mucho eso. Y ya a los 13, a los 14, pues ya es no, porque no quiero y porque yo sé que yo no es así las cosas. Entonces, pues digamos que esta dominación de sí porque sí, pues se perdió y pues se perdió ese dominio político y es una reforma que intenta como salvaguardar, intentar recuperar, pero en un tiempo donde ya era mejor pues abrir las posibilidades democráticas y que el mundo pues de alguna manera el país tuvo la oportunidad ya de tener más respaldo por la democracia estatal. Y eso me parece muy importante porque pues permitió de alguna manera que el conflicto mermara. Yo creo que si el Frente Nacional hubiese continuado, pues tal vez hubiésemos tenido un golpe de Estado. Eso es. Listo, profe. Pues de parte, digamos, de nosotros, o bueno, de parte mía, agradecerle mucho, profe, por tomarse el tiempo de acompañarnos a hacer este trabajo a nosotros